está aquí con nosotros nuestro especialista, el sociólogo Francisco Maya. Mucho gusto, sociólogo, estar aquí con nosotros en esta entrevista. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos están viendo a través de las redes sociales en este día. Muchas gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a toda tu radio audiencia y teleaudiencia también, porque lo dirigen a través de las redes sociales. Y bueno, aquí estamos para poder dialogar sobre el tema que nos convoca en esta oportunidad. Claro que sí, la migración en el Perú, donde queremos también profundizar un poco más el tema con usted. Una de las preguntas es: ¿qué factores empujan a una persona a dejar su tierra y migrar dentro o fuera del país? Bueno, tendríamos que primero empezar por hacer presente la idea de que somos una sociedad con una historia muy antigua de migraciones, tanto internas como externas. Y cada periodo o etapa de migraciones tienen su propia explicación también, sus propias causas, sus propias motivaciones. No es lo mismo, por ejemplo, las migraciones internas de los años 60, inicio de los 70, más empujados por la pobreza que se vivía en el campo, a las migraciones de fines de los 80 y 90, que estaba más explicado por la violencia terrorista en el Perú, ¿no? Y las migraciones de estos tiempos, que tienen otro tipo de explicaciones, que tiene que ver con factores económicos, educativos, tiene que ver también con un tema del cambio climático que ocurre también en nuestro país y a nivel mundial. Entonces las aplicaciones son diversas. De manera muy específica, si nosotros hablamos ya de qué motiva al poblador, al individuo, al migrante específicamente, básicamente el cambiar la situación de sus condiciones de vida. Es decir, si mi localidad, mi población, la región donde vivo no me brinda las oportunidades de salir adelante, de mejorar la situación económica, social de mi familia, entonces me veo empujado a migrar, de desplazarme hacia otro lugar, principalmente las ciudades, ¿no?, más grandes, que son las que aparentemente ofrecen las mayores y mejores oportunidades. Otro motivo de migraciones también son los estudios. Muchos jóvenes migran por temas educativos, sobre todo en el caso de aquellas ciudades en las cuales no existen instituciones de nivel superior, llámese institutos, universidades. Entonces se ven obligados a desplazarse a otras ciudades que les brindan este tipo de oportunidades. Entonces las motivaciones personales están más por el lado de lo económico y por el lado del crecimiento educativo, ¿no? También se ha visto, profesor, que muchas veces los migrantes se desplazan mayormente en la capital, ¿no? Claro, siendo el Perú un país centralista, desgraciadamente hasta hoy Lima concentra las mayores oportunidades, tanto económicas, laborales, como también educativos. Por eso es que se concentra más la población. Si nosotros miramos un mapa del Perú a través de la historia, en los años 40 el Perú era una sociedad eminentemente rural, con una población mayoritaria en la zona, sobre todo andina. ¿Cuánto cambió de esa época hasta el 2025? Hoy la población se concentra principalmente en la ciudad, no, principalmente en Lima metropolitana, que es la ciudad capital. Y entonces, desgraciadamente, todavía eso desde el Estado no se ha corregido, no se ha cambiado, no se le da las oportunidades a las poblaciones más alejadas para que puedan cambiar la situación misma en la que viven, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo percibe usted el trato que reciben los migrantes en el Perú, especialmente los extranjeros? El migrante de por sí, yo siempre lo he dicho, ¿no?, cuando se desplaza no solo lleva su cuerpo, lleva también su cultura, lleva sus elementos que corresponden a un contexto donde él se ha desenvuelto, donde él ha construido elementos culturales, llámese tradiciones, costumbres, música, folclore, gastronomía, etcétera, etcétera. Y esto lo lleva consigo a la ciudad. En el caso específico del Perú, cuando hablamos de Lima metropolitana, empieza a cambiar el rostro de Lima, darle otra fisonomía, no solamente con las invasiones para poder vivir, también invade las calles para poder trabajar, y a la vez va construyendo una nueva cultura. Esto en un primer momento tiene un choque con la cultura que lo recibe, la cultura limeña en todo caso. A través de la historia, por ejemplo, la cultura aristocrática, la Lima tradicional, digamos así, no aceptó fácilmente al migrante, sobre todo al migrante serrano, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse en el campo de las ciencias sociales conceptos como el choleo, ¿no? Entonces ahí viene el gran problema. Empezamos a cholear a la población que llega hacia la capital, que llega hacia Lima o que llega a la costa en general. Y lo vemos siempre como desde una mirada etnocentrista, es decir, ellos son los inferiores, nosotros somos los superiores, ¿no? Y lo que le queda al migrante es simplemente adaptar su cultura. Y eso es lo que ha pasado en el Perú. Ejemplo de esto es cómo se ha enriquecido nuestra gastronomía. Hoy, cuando nosotros degustamos un plato, encontramos no solamente elementos gastronómicos de la costa,
sino también de la sierra y también elementos gastronómicos amazónicos, ¿no? Igual ocurre con la música. El nacimiento de la música chicha, la cumbia peruana hoy, es justamente el resultado de esa fusión de las culturas del migrante con la cultura de la costa. Ahora, en cuanto a cómo lo recibe o cómo lo ve el migrante extranjero, yo creo que ahí hay otra situación ya, porque el migrante extranjero también tiene sus propios elementos culturales y siente, desgraciadamente, esa mirada de rechazo, de desprecio hacia aquello que lo ve como algo, digamos, que no es parte de su cultura, ¿no? Y entonces empieza a confrontarse, hay una confrontación de culturas. Alguna vez Aníbal Quijano, uno de los grandes científicos sociales peruanos, él hablaba de la subversión cultural, es decir, de cómo al confrontarse la cultura, los migrantes se ven en la necesidad de revertir esa situación y crear, asentar, desarrollar una nueva cultura, que es lo que hoy en el Perú está existiendo, ¿no? Claro que sí, también queremos qué consecuencias emocionales o sociales enfrenta un migrante cuando no logra integrarse. Es bien interesante esa pregunta porque también ocurre muchas veces en las migraciones internacionales. El peruano que sale del Perú y se va hacia otros países, muchas veces le quedan dos opciones. O se convierte en un peruano exitoso en tierras lejanas o fracasa en el intento, ¿no? Cuando el peruano se vuelve exitoso en tierras lejanas, empieza a desarrollar nuestra cultura en otros países y eso es bueno. Entonces la cultura se va conociendo, se difunde en otros lugares y se desarrollan también esos elementos. Por ejemplo, que a veces vemos en la televisión que en París, en Madrid, existe un restaurante que tiene un nombre peruano, ¿no? Donde venden comida peruana, entonces hay gente que acude a ello. Y eso es bueno. Los platos típicos. Pero ocurre también el otro problema, cuando el peruano se siente desplazado, se siente rechazado, ¿no? Lo que alguna vez algunos antropólogos llamaban el buen salvaje. Es decir, no me aceptan, entonces yo empiezo a añorar lo mío, porque allá me sentía bien, porque en el Perú me valoraban y acá no me siento bien, aquí no me valoran. Entonces eso crea un sentimiento de inferioridad en el peruano. Y yo creo que cuando digo esto de que el peruano se siente rechazado, no es que en realidad lo rechace, sino que él no se integra a la nueva cultura, porque la lógica del migrante es que tienes que integrarte a la nueva cultura, a la cultura que te recibe, ¿no? Entonces tus elementos culturales tienes que adaptarlos a ellos, y si eso no ocurre, entonces crea pues un sentimiento de inferioridad, de rechazo a sí mismo, baja la autoestima, en fin, el poblador, el migrante se siente menos, ¿no? Y por lo tanto es una cadena que lo conduce al fracaso, ¿no? Claro que sí, también creo que hay una música entre eso, pues, ¿no? De los migrantes le dice cuando piensas en volver de Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Queremos que todavía nos explique un poco más, ¿no? El mensaje que nos da, ¿no? Pedro Suárez Vértiz cuando dice, ¿no? Cuando piensas en volver, recuerda que está tu familia, tu hogar también, ¿no? Tus amigos, pues, ¿no? Y te dirán que el tiempo no pasó. Claro. Eso, sí. Lo que pasa es que cuando uno es migrante, hay la sensación, la conciencia de que el tiempo se detuvo, ¿no? O sea, para el migrante hay esa sensación. O sea, para mí pasó el tiempo en otro país o en otra ciudad, si es migración interna, ¿no? Pero para los que se quedaron en mi tierra, para mí, mi conciencia se detuvo. Y eso en realidad no ocurre, ¿no? No ocurre. Entonces esa canción, por ejemplo, de Pedrito Suárez Vértiz, para mí uno de los grandes músicos peruanos, intérprete peruano, compositor peruano también, ¿no? Resalta justamente, es una especie de himno a la migración, en la que además le dice, bueno, cuando pienses en volver, aquí está tu familia, tus amigos, ¿no? Y te dirán que el tiempo no pasó, ¿no? Justamente para que te vuelvas a integrar y sientas que esta es tu tierra. Pero hay una parte de esa canción que es bien interesante también resaltarlo, ¿no? En una parte dice que muchas veces tanto amor nos relajó. Es decir, tanto amor que tenemos cerca a la familia, a los amigos, a veces nos relajamos en nuestra propia tierra. Claro que sí, entonces, pero cuando viajamos... Y ahí pues recién nosotros nos esforzamos por salir adelante y no lo hacemos acá, ¿no? La famosa frase de algunos que dicen, no tengo que mirar porque el Perú, puedo hacer patria en mi propio país. Es una frase popular, ¿no? Es decir, puedo esforzarme y salir adelante aquí, sin tener que abandonar mi familia, ¿no? Pero son opciones. Si se da la oportunidad de salir y eso es una buena oportunidad, adelante. Y si tienes la oportunidad de aquí conseguir lo que tu proyecto de vida exige, también bienvenido sea, ¿no? Claro que sí, y desde su mirada sociológica, queremos saber también, ¿el Estado peruano está respondiendo adecuadamente sobre todo a la realidad migratoria? Creo que ahí hay mucho que hacer desde las políticas del Estado con respecto a las migraciones. Creo que el Estado se mantiene todavía no solo indiferente a esta realidad,
sino que no puede, hasta ahora, no ha podido entender de que vivimos un contexto diferente, una cultura que va surgiendo y que es parte ya de este nuevo país. Entonces, eso tiene que el Estado aceptarlo, ¿no? Es decir, lo que alguna vez Mato Mar hablaba de los dos Perúes, ¿no? Un Perú oficial o un Perú no oficial. Entonces tienen que dialogar, tienen que entender de que la realidad peruana ha cambiado mucho. Miren, el Perú de hoy, 2025, no es lo mismo de los años 90, de los años 80, 70, décadas pasadas, ¿no? Las migraciones continúan, sí, pero también estas han trastocado la cultura, han trastocado no solamente la cuestión de la infraestructura de la ciudad, que también ha variado muchísimo, el aspecto geográfico, físico, sino lo que es principalmente la manera de pensar del peruano. Habría que nosotros en todo caso también reflexionar, por ejemplo, sobre cómo somos los peruanos a partir de las migraciones, porque no solo se ha recibido una migración interna, que pasa también y que ha cambiado en el país a partir de las migraciones internacionales, llámese colombianos, venezolanos sobre todo, ¿no? Claro que sí. Y ya nos está, creo, entrando una llamada, por ahí nos comenta nuestra producción de Conectados. A ver, vamos a recibir la llamada que quieren consultar con usted, sociólogo. A ver. Sociólogo, buenos días. ¿La migración venezolana al Perú ha tenido un impacto favorable o adverso? Sí, interesante la pregunta. Precisamente mencionábamos antes el tema de lo venezolano, ¿no? Los estudios sobre las migraciones venezolanas hablan de 3 grandes etapas en el Perú, ¿no? Una primera etapa en la cual al Perú se desplazan, llegan venezolanos de nivel profesional, que son los primeros migrantes. Luego una segunda etapa de venezolanos de nivel intermedio, técnicos. Y una tercera etapa de profesionales, de migrantes venezolanos sin profesión, sin oficio, y que por el contrario muchos de ellos son gente de mal vivir. Hay que ser claro. Entonces esto lógicamente tuvo un impacto negativo en nuestra sociedad. El primer impacto que tuvo la migración venezolana en nuestro país de manera general es en el tema del empleo. Es decir, el peruano se vio la necesidad de tener una mayor competencia, y no solamente ellos, sino también, así como en el pasado se hablaba del cholo barato, hoy podríamos decir el chamo barato, ¿no? Es decir, la mano de obra venezolana que disminuye los costos y por lo tanto se perjudica el trabajador peruano. Esa es una primera etapa. Y el segundo impacto negativo es el acelerado crecimiento de la violencia delincuencial, ¿no? Donde incluso vemos que existen bandas organizadas conformadas por migrantes venezolanos, lo cual ya pone en riesgo la tranquilidad, la pacificación del país, y creo que ahí hay que tomar otro tipo de medidas, porque somos una sociedad que desgraciadamente a través de la historia hemos pasado por etapas muy violentas, y hoy el tema de la violencia delincuencial es uno de los temas que preocupa muchísimo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, sociólogo, por aportar bastante, ¿no? Este tema muy relevante que es las migraciones en el Perú, y gracias por acceder a nuestra entrevista también este día, ¿no? Ya estamos en vivo, de verdad, gracias por sus comentarios, también a todos los que nos están sintonizando. También queremos que envíen saludos a aquellas personas que están viendo en este día, sociólogo. Sí, gracias por la invitación y saludos a todo el público que nos está viendo en este programa en vivo. Efectivamente hemos tocado un tema que es de mucha importancia para la ciudadanía, como es el tema de las migraciones, ¿no? Gracias y éxitos en el programa. Muchas gracias, así que hasta aquí llegamos con su bloque informativo de Conectados Te Informa. Ahora